4 años después, me enteré que el hombre con el que yo había ido al altar nuevamente fue la persona que se encargó de quitar la vida a mi antiguo esposo. Ese hombre había sido mi primer novio y él apareció tiempo después cuando yo ya me había casado y cuando yo ya había hecho mi vida, cuando yo tenía una familia, y me dijo que lo perdonara, que quería volverlo a intentar. Y sí, nosotros dos estuvimos, salimos, yo le fallé a mi esposo, le fui infiel a mi esposo con él, pero después yo le dije, no, yo siento que como que las cosas entre los dos no van a volver a ser lo mismo, ya no siento lo mismo, yo me doy cuenta que estoy enamorada de mi esposo y yo prefiero que esto quede aquí, que no hagamos nada por intentarlo. Él me dijo, está bien, no pasa nada, yo me retiro. Después de esto, como a los 4 meses, mi esposo le quitó la vida. Él iba en su carro y él para en un estacionamiento de gasolina. Allí llegan y le disparan y mi esposo pierde la vida de inmediato. Para mí fue un proceso muy duro y esta persona aparece como a los 8 o 9 meses después de lo que le pasa a mi esposo y aparece como un amigo, diciéndome que estaba para ayudarme, que Dios nos había ayudado, que quizás yo tenía que entender el mensaje, que yo iba a ser la mujer de él. Y yo le decía, yo ahorita no estoy pensando como en nada de eso, estoy muy arrepentida, yo le fallé a mi esposo contigo, mi esposo se fue y él no se enteró que yo lo había engañado. Y él me decía, ¿para qué? No importa. En fin, seguimos hablándonos y hablándonos. Él me decía, de verdad no voy a tener una oportunidad contigo. Y yo le decía, pues ahorita no, no está eso en mis planes. Poco a poco nosotros dos nos fuimos como hablando más, viendo más seguido, compartiendo muchas otras cosas entre ambos, hasta que vuelve y nace una relación. No les voy a negar que yo nunca dejé de pensar en mi esposo, aunque les parezca difícil creerlo, yo nunca, y cada vez que estaba con él era como un miedo, pero yo decía, ese miedo es más por lo que yo sé lo que le hice a mi esposo con él. Entonces, siempre tenía a mi esposo como presente. Yo cuando me sentaba con él a compartir una salida, un almuerzo, siempre era la imagen de mi esposo ahí. Y yo le decía, yo no sé si yo algún día vaya a poder ser feliz porque es el fantasma de mi esposo todo el tiempo y yo lo veo contigo. Y él me decía, no pasa nada, mi amor, es porque tú lo querías mucho, porque tú te sientes mal, porque estuviste conmigo antes de que él partiera. En fin, tristemente voy al altar con él y digo tristemente porque yo no sabía la clase de persona que estaba a mi lado, de lo que él había sido capaz de hacer por tenerme junto a él. Entonces me caso con él y empezamos a hacer una vida. Yo tenía un hijo de mi antiguo esposo, de mi primer esposo, un hijo como de 2 años. Cuando mi esposo fallece, mi hijo tenía esa edad, entonces él pues lo fue criando, luego quedó embarazada de él y empezamos como una familia. Pero yo siempre estaba pensando en mi esposo, en lo que yo le había hecho a mi esposo, me preguntaba inclusive, ¿sería verdad que mi esposo tenía que partir y yo volver a estar con este hombre? ¿Cómo son las cosas de la vida? Y cuando a veces nos sentábamos todos a hablar, él decía, nosotros fuimos novios desde el jardín, nosotros fuimos novios desde el colegio, nosotros fuimos novios tantos años. Y sí, eso había sido así porque nosotros vivíamos en el mismo barrio, fuimos inclusive juntos a la misma guardería. Le estoy hablando de la persona que le quitó la vida a mi esposo, o sea, de ese ex novio mío. Estuvimos juntos en la misma guardería, luego estuvimos juntos compartiendo ciertos grados de primaria, luego compartimos juntos unos grados de bachillerato, pero él y sus papás deciden irse y la relación de nosotros pues se terminó y yo conocí a mi esposo cuando fui a la universidad. Me había enamorado de mi esposo. Esta persona había sido ese amor de niños, pero yo pues quizás cuando él apareció en mí hubieron sentimientos encontrados, no sé, de loca, porque fue culpa mía lo que pasó. Me puse a abrirle como esa puerta de saber, ay, qué pasaba, volverlo a verla. No sé, la curiosidad mató al gato. Esa es la palabra. Pero bueno, entonces él siempre se alardaba de decir que habíamos sido novios, que él había sido mi primer amor y yo siempre decía, no, o sea, si yo no quise seguir con él y dejar a mi esposo es porque me di cuenta que no lo amaba, que no era mi amor. Pero bueno, ya estábamos ahí, ya yo había vuelto a iniciar una relación con él. Mi mamá me decía, no te veo feliz, no siento que seas feliz. Y yo le decía, es que siento que algo me falta. Y yo siempre veía a mi esposo en la figura de él. Y yo decía, ¿será que me casé con él? Pero es que no se parecen en nada, no tienen nada de parecido. O es el espíritu de mi esposo que me está atormentando porque yo le fallé, porque yo le fui infiel. Y empezamos a tener discusiones, empezamos a tener muchos encuentros, empezamos a tener muchos problemas.
yo ya no quería visitar la mamá de él ni la familia de él. Teníamos muchos inconvenientes, mi genio cambió muchísimo, no quería saber nada de él. Le pido el divorcio y él me da el divorcio, me dice que bueno, que está bien, que él no me va a rogar más, que él no me va a pedir más, pero que yo tenía que saber algo. Él se va del país y me deja un audio, me envía un audio, pero un audio en el que él cambia el tono de la voz y es donde él me confiesa todo. Él me dice que desde ese día que yo había vuelto a entregarle mi cuerpo a él, que yo había desatado la muerte de mi esposo, que yo había sido la culpable de lo que había pasado, que él no se negaba a estar conmigo, que él no se hacía la idea de que yo le hubiera dicho que ya no quería nada con él y que él sabía que el impedimento entre nosotros dos era mi esposo. Por eso había llegado ese día, que le había hecho todo el seguimiento, sabía lo que habíamos hecho con mi esposo, sabía que ese día habíamos ido a hacer mercado, sabía que ese día le habíamos partido la torta a mi hijo y que mi esposo había salido a tanquear el carro y él había tomado la decisión de hacerlo. Él mismo empuñó el arma y lo había hecho. Me dijo, creí que la tarea iba a ser más difícil para conquistarte, pero no. Me di cuenta que caíste rápido en mis brazos y tiempo después entendí que aceleré todo, porque nunca me pudiste volver a llegar a amar como antes nos amábamos. Ahora quiero que me odies más, me repudies más de lo que dices que me repudias, cuando sepas que nunca vas a poder ser feliz, porque yo siempre voy a ser tu sombra, yo siempre te voy a seguir a donde quiera que vayas. Para mí eso me terminó de destruir. Había sido capaz de darle un hijo a ese hombre, había sido capaz de engañar a mi esposo con ese hombre, había sido capaz de casarme con ese hombre, había sido capaz de tantas cosas que me di muy duro por mucho tiempo, me atacaba, lloraba, fue muy fuerte para mí. No podía retroceder el tiempo y no haber hecho eso que hice. La vida de mi esposo quedó en mis manos, la vida de mi familia quedó en mis manos. Ese hombre se fue para otro país, está haciendo su vida en ese otro país. Yo denuncié, pero que la voz, que cualquier cosa se puede prestar para eso. Él, muchas personas lo han llamado y le han preguntado por qué le dicen lo que yo dije y él dice que es mentira, que yo estoy loca, pero me lo confesó. La culpa fue mía, porque no fui capaz de serle fiel a mi esposo, porque por querer experimentar algo que ya no pertenecía a mi presente, por abrirle puertas a un pasado que ya no existía, por querer saber qué pasaría, me destruí yo misma y pago un pobre inocente como lo fue mi esposo. Pensemos antes de actuar, no, no seamos egoístas, no queramos complacer todo el tiempo nuestros gustos, mirar, ay, ¿será que sí? ¿Y qué podrá pasar? No, si no estamos seguros de algo, no lo hagamos, porque no sabemos qué loco esté por ahí escuchándonos.